Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas jicocas. Hoy tenemos una nueva actualización sobre Jungkook que, sinceramente, nos ha dejado con el corazón acelerado. Jungkook asistió al estreno VIP de la película de First Ride, celebrado en Seúl. Y como siempre, su presencia no pasó desapercibida. Pero lo que más nos llamó la atención no fue solo su look, sino los pequeños detalles que una vez más demuestran lo mucho que Jungkook cuida los significados detrás de todo lo que lleva consigo. Jungkook fue invitado al estreno de The First Ride para apoyar a su amigo Cha Eun-woo, quien actualmente se encuentra cumpliendo su servicio militar. Y fiel a su manera de ser, Jungkook no solo asistió al evento, sino que llegó cargando un muñeco tamaño real de Eun-woo, demostrando ese cariño genuino que tiene por sus amigos. Durante el evento, Jungkook comentó: "Vine porque tenía mucha curiosidad. Eun-woo es mi amigo y quería ver su actuación. Me dijo que mientras filmaba pensaba mucho en los tiempos cuando éramos más jóvenes, en nuestros primeros 20, cuando solíamos salir mucho juntos. Estas palabras reflejan una amistad sincera y duradera. Además, sabemos que Eun-woo también es amigo de Jimin, así que fue lindo ver cómo las conexiones entre ellos siguen presentes, incluso en momentos como este". En las fotos del evento podemos ver a Jungkook luciendo un look completamente negro, sobrio y elegante, con su cabello peinado de forma natural y ese aire relajado que lo caracteriza. Su presencia dominó el evento sin necesidad de grandes gestos, solo con su carisma y esa aura tranquila que transmite. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de muchas jicocas fue el detalle de sus manos. Jungkook llevaba un anillo en la mano donde tiene tatuado JM, y si observamos bien las imágenes, ese anillo está colocado de una forma particular. En la mayoría de las veces, cuando alguien lleva un anillo en ese dedo, lo desliza hacia adentro del tatuaje. Pero Jungkook, como ya ha hecho en otras ocasiones, se aseguró de colocarlo justo en una posición donde la letra J quedara totalmente visible. Es decir, podría haberlo puesto más adentro, pero decidió no hacerlo. En su otra mano, también llevaba un anillo, y ahí sí lo colocó de manera normal. Esto demuestra que la decisión de dejar visible la J no fue una casualidad. Jungkook cuida esos detalles y sabe perfectamente qué está mostrando. No es la primera vez que Jungkook evita cubrir las iniciales de su tatuaje JM. Desde el primer momento en que las mostró, ha sido muy cuidadoso con ese detalle. En distintas ocasiones, ha evitado usar accesorios sobre esas letras, y cuando lo hace, siempre procura que permanezcan visibles. Y aquí es donde muchas jicocas coincidimos: Jungkook no hace las cosas al azar. Es alguien muy consciente de lo que proyecta y de lo que quiere expresar, incluso sin palabras. Dejar visible el JM puede parecer algo pequeño, pero sabemos lo significativo que es para él. Además, si lo pensamos bien, Jimin no estuvo presente en el estreno, probablemente porque se encuentra trabajando o cumpliendo con otros compromisos. Sin embargo, de cierta manera, Jungkook lo llevó con él. No literalmente, pero sí simbólicamente. Ese detalle, ese gesto silencioso, puede interpretarse como una forma de tenerlo presente. Durante todo este tiempo, Jungkook ha mantenido una coherencia en la forma en que cuida esos pequeños signos que para él tienen valor. El tatuaje JM es algo que nunca ha ocultado, incluso cuando podría hacerlo fácilmente. Jungkook no necesita palabras para decir que algo o alguien es especial. Sus gestos, su forma de cuidar los detalles y la manera en que mantiene visibles ciertas cosas, hablan por sí solos. En el estreno, mientras posaba ante las cámaras, se notaba tranquilo, sonriente,
y en varias tomas levantó la mano justo del lado donde se ve el tatuaje. Ese tipo de momentos no son improvisados. Si se tratara de ocultarlo, lo habría hecho. Pero Jungkook siempre ha elegido mostrarlo con naturalidad, como parte de sí mismo. Así que, aunque Jimin no estuvo presente físicamente en el estreno de The First Ride, podemos decir que, de alguna manera, Jungkook lo llevó consigo. A través de su tatuaje, su anillo y ese gesto silencioso, nos recordó que algunas conexiones no necesitan mostrarse abiertamente para ser reales. Una vez más, Jungkook nos demuestra que los gestos más simples pueden tener los significados más profundos. Y para nosotras, sus Jikookas, ver cómo mantiene presente esa inicial, es una manera de confirmar que lo que une a Jimin y Jungkook sigue siendo tan fuerte y genuino como siempre. Así que, queridas Jikookas, cuéntenme en los comentarios qué sintieron al ver las fotos y ese detalle del anillo. ¿Ustedes también creen que fue un gesto especial o simplemente casualidad? Yo, sinceramente, siento que en el mundo de Jikook nada es coincidencia. Por otro lado, Jungkook también compartió una pequeña actualización tras asistir a la premiere de la película. En su historia de Instagram escribió: "Fui al estreno de la película y todo salió bien. Nos alegra saber que la pasó bonito y que fue a apoyar a su amigo, mostrando una vez más su lealtad, sencillez y el cariño que tiene hacia las personas que aprecia". Mis queridas Jikookas, recuerden seguir transmitiendo los álbumes Muse y Golden para que Jimin y Jungkook sigan rompiendo récords. Sigamos demostrando todo nuestro amor y apoyo al Jikook, que siempre nos inspira con su talento y conexión tan especial. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.